pasando a la oscuridad con su fiel y compañero, ministro Aníbal Díaz. No importa el valle de sombra de muerte que estés pasando, este programa te ayudará a comprender el propósito que Yahweh tiene contigo. Según pase la semana, a través de este tu programa vas a aumentar tu fe en Yahweh. Hay vida y esperanza en Yahweh, Yahweh, con el ministro Aníbal. Pero en esta noche yo quiero que usted vaya conmigo mirando un pensamiento que me llegó hace un tiempo y quiero compartir con cada uno de ustedes. Este pensamiento pues se basa en el tema comprométete o compromiso. Y quiero que miremos todo de cerca, que está relacionado con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Porque si leímos ahí con entendimiento en Juan capítulo 21, del verso 15 al 17, el maestro está hablando, es decir, Yeshua, pues, que para nuestra hermana Lisette, si no entiende estos términos, Yeshua es lo que el mundo conoce como Jesús. Y la razón que decimos Yeshua es porque entendemos que el nombre del Hijo del Todopoderoso, Yahweh, porque ese es el nombre en hebreo, tiene relación con su Padre, es decir, por eso es Yah, que es una abreviación de Yahweh, y Yeshua, que quiere decir salvación en hebreo, y por eso entendemos estas cosas. Pero hablando hacia adelante del compromiso, vamos a hablar del compromiso, ¿verdad? En unos que otros momentos hacemos un compromiso, sea de trabajo, sea matrimonio, sea compromiso de cuidar de los niños, de lo que en sí es necesario. Y es algo que nos toma tiempo, a veces sacrificio, que requiere de nosotros esa atención. Y le quiero decir que de igual manera es con nuestra relación con el Todopoderoso. Es decir, la relación con el Eterno requiere cierto compromiso para tener los beneficios que nosotros nos gustaría. Y es verdad que el mundo mira el compromiso como algo que hay que evitar porque, mire, el compromiso nos limita a veces, es decir, nos amarra, nos priva de hacer algunas cosas y nos requiere que hagamos otras. Y pues ahí pues como que daña un poco esa libertad que todo el mundo quiere, de no tener que darle cuenta a nadie por nada y hacer lo que mejor le parece. Pero esa no es la realidad. Si nosotros queremos algo, tenemos que hacer algo. Entonces ahí ya no podemos estar hablando de la libertad como lo máximo de nuestro deseo, sino que sea todo hecho en una manera que pueda así glorificar al Eterno. Eso sí que tiene valor. Porque si miramos lo espiritual, igual que en otros compromisos, eso es lo que nos trae bendición, algo duradero, y solo lo conseguimos si nos comprometemos con el Todopoderoso. El caso del apóstol Pedro, según estábamos leyendo, cuando el Mesías le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo pide, se lo pregunta 3 veces. Y Pedro al final se siente incómodo y se siente como triste y dice, pero tú sabes todas las cosas, yo te he dicho que te amo y tú vuelves y me preguntas lo mismo. Y lo que sí estaba en ese momento, el maestro tratando de llegar a él, que entendiera el compromiso. Sí, Pedro me ama. Entonces, pues, de esa manera, él le decía, apacienta mis ovejas, porque si le ama va a ser la voluntad de él. Y esto encierra el concepto del compromiso. El maestro quería asegurar que Pedro tomara la comisión en serio. Es una cosa decir y es otra hacer. ¿Cuántos dicen amén? Estoy seguro que todos están de acuerdo. Sí, si usted mira, algunas personas dicen y dicen y dicen, pero no hacen.
Entonces es para mí siempre mucho más de valor el que se haga a que se diga. Y eso también con el Padre Celestial. Y aquí en el caso de que Yeshua está hablándole a Pedro, dice, me amas, y vuelve, me amas, y me amas. Y él dice, pues tú lo sabes, yo te amo. Pero él quería entonces decirle, apacienta mis ovejas, ten cuidado de mi pueblo, te he dado, te he capacitado, ahora tú tienes que hacer tu parte. Y Yeshua buscaba fijar aquel compromiso con Pedro en aquel momento, con la expectativa que Pedro luego le daría seguimiento. De esa misma manera, mis hermanos, el Eterno trata con cada uno de nosotros a nuestro nivel y a nuestro tiempo. Él quiere que pongamos acción en nuestra palabra. Él quiere que usted entre en una profunda reflexión y un examen minucioso y luego proceda con seguridad de lo que va a hacer. Él quiere que usted se comprometa. Usted y yo tenemos ciertas obras que hacer para que así podamos demostrar nuestro compromiso. Pero a veces no queremos comprometernos. Pensamos que no tenemos el tiempo. Quizás creemos que todo lo que tenemos que hacer es mucho, que quizás otro lo puede hacer. El tiempo pasa y no hacemos nada. Y qué pérdida más grande. Un pastor muy reconocido llamado Ben Patterson escribió su experiencia en una revista llamada Liderazgo. Y él cuenta cómo en la primavera del 1980 sufrió un dolor de espalda que le detuvo su ministerio. Le diagnosticaron 3 discos herniados en la columna dorsal. Apenas podía el pobre hombre moverse. Tuvo que abandonar su cama y aún acostarse en el piso porque era terrible el dolor. No le era posible guiar. No podía estar ni sentado, ni parado, ni acostado mucho tiempo. Y pues no podía estar en la congregación o ministrar. Tuvo que dejar el ministerio. Entonces entró en un momento de quizás depresión, como usted se imagina. Cualquiera en esa situación se siente pues abrumado y también tiene pena por lo que le está pasando. Y pues él tuvo que dejar su ministerio, muchas de sus actividades rutinarias y pues así con esa tristeza comenzó a buscar qué era lo que el Eterno quería para él. Porque cuando usted ha estado, vamos a decir, en el ministerio, ha estado haciendo algo por un tiempo, sea lo que sea, y de momento no puede hacerlo, usted se siente mal, se siente triste, se siente un poco como despavorido. Entonces, lo que él hizo, mire lo que él hizo, él buscó el directorio de la congregación y comenzó a orar por cada miembro de su congregación. Y pasaba horas en oración por cada uno de ellos. Y al principio se le hacía difícil pensar que eso era suficiente, pero poco a poco entró en una rutina. Pasaba 2, 3, hasta 4 horas orando. Y en el día oraba 2 y 3 veces al día. Pasaba cada día en la presencia del Padre Celestial intercediendo por todas estas personas. Y mire, empezaron a llegarle llamadas de una y de otra, de cosas que le estaban pasando, de cosas que ellos quizás no entendían, pero que le estaban saliendo bien o que estaban siendo arregladas. Y pues eso le dio mucho ánimo a este pastor. Y así él estuvo varios meses en esa condición, pero poco a poco, miren, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Poco a poco, pues siguió mejorando. Y ya después de algunos 4 meses, pues empezó a mirar que quizás podía regresar a su obra ministerial y pues en una oración, pues se dirigió al Eterno y le agradeció el tiempo que le había dado para él orar. Pero también se lamentó porque ya pronto cesaría ese intercambio de oración
porque ahora iba a tener otras preocupaciones, otras ocupaciones, otros menesteres que atender y pensaba, pues ya no voy a estar 2, 3, 4 horas orando al día. Entonces escuchó una voz suave que se dirigió a él y era la voz del Padre Celestial que le decía: despierta a la realidad. Despierta a la realidad. ¿Acaso el día no sigue teniendo 24 horas? Creo que con eso entendemos, ¿verdad? El Padre Celestial nos enseña en tal manera. Y a él estaba allí dando un mensaje muy directo. Que aunque él fuera ahora a asumir otras responsabilidades, pues todavía iba a tener tiempo para orar si así organizaba su tiempo, ¿verdad? Porque eso es lo que yo siempre digo y así he visto. Dele el trabajo al que más ocupado está y lo logrará. Porque usted está bien ocupado casi siempre porque usted organiza su tiempo, lo puede hacer. Y ese mensaje le llevó a reflexionar y entender que lo que había hecho podía seguirlo haciendo. Pues el Eterno le enseñaba el gran valor de su oración intercesoria. Mire, hubieron milagros, gente sanada, liberada, gente que consiguieron buenos trabajos, gente que se arregló sus problemas familiares, gente que llegaron a sentir paz, alegría de nuevo después de estar en pruebas y dificultades. El Eterno le había enseñado que, mire, eso tiene valor y la oración intercesoria es de grande importancia. Y pues él decidió seguir su campaña de oración y ese compromiso le ayudó en su ministerio y bendijo a su congregación, fíjese. Él volvió al ministerio, pero siguió orando. Y todo eso es parte de lo que él testificaba con mucha alegría. Dice, ahora organizo mi tiempo, pero no puedo dejar de orar. Aquellos que están casados, aquellos que han hecho un compromiso, pueden recordar su compromiso. Y lo que así tuvieron que dejar o hacer para cumplir. Y en realidad, pues, la excitación de las proyecciones, los sueños, las emociones que vienen con compromiso es parte del beneficio. Y qué bonito cuando podemos pintar esas cosas en nuestra mente, ¿verdad? Esto que va a suceder. Y la imaginación nos traslada a los lugares más maravillosos, las expectativas son incomparables y eso llega a ser una realidad maravillosa según lo trabajamos a través de esa fe y ese compromiso. Pero si no hay un compromiso firme, porque como hablaba hace un momento, puede que haya compromiso, ¿verdad? De un lado, no del otro, y si no hay un compromiso, pues, ¿cómo pueden dos caminar en la misma dirección si no están de acuerdo? Entonces, como dice la palabra, por eso la importancia de no hacer yugos desiguales, de tener en cuenta lo que nosotros podemos comprometernos a hacer y con quién así nos comprometemos. Si no confiamos en eso, pues no va a tener un valor o un final alegre y de grande bendición. Y siempre los resultados son penosos. Mire, porque el que hace un compromiso sin mirarlo de cerca, muchas veces luego lo sufre y eso es parte de una realidad. Y mire, el enemigo aún entra en estas acciones para traer confusión y para traer alejamiento y muchas veces hace en sí de la debilidad de uno, de otro, el obstáculo para que se pueda cumplir. Pero Yeshua, nuestro Salvador, resalta el valor del compromiso según nos habla y fue registrado en Juan capítulo 10, el verso 2, 4, 11 y 14. Le doy esas citas porque son la clave o base para este pensamiento. Primeramente, ahí él nos habla del buen pastor. El buen pastor entra por la puerta confiado, sabe dónde está, con quién está, lo que tiene que hacer y cómo y cuándo hacerlo. Segundo,
nos enseña de las ovejas. Las ovejas le siguen, reconocen el valor de seguirle y confían en él. Han hecho un compromiso y lo honran. Ahí nos podemos identificar nosotros como las ovejas y él, el buen pastor, como nuestro Salvador Yeshua. Pero en tercer punto tenemos que mirar que él está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Nunca le abandona y siempre atiende sus necesidades. Y eso es lo que fue registrado, las palabras que dejó así el apóstol Juan escrita, que escuchó del Mesías, nuestro Salvador. Él conoce sus ovejas y ellas lo conocen a él. Hay una buena comunicación entre ambos y un intercambio positivo en esa relación. Y eso es lo que tenemos que enfocar cuando leemos en la palabra del Eterno. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Igual que Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es decir, hay cierta responsabilidad que nosotros tenemos que abrazar y así cuidar de cumplir con ella, porque es un compromiso que hacemos. El salmista David expresa esto en el Salmo 23, cuando así habla del buen pastor que cuida de su rebaño. Sí, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará yacer, junto a agua de reposo me pastoreará. Él me guarda, me cuida, me protege. Saulo aclara en Hebreos 13:17 cómo nosotros tenemos que obedecerle y seguirle. Y Pedro aún nos da más consejos al respecto según Primera de Pedro 5:2-5. Vamos a leer esa porción porque me parece a mí de grande valor para entender ese amor y así asegurarnos de lo que así hemos creído también. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso, 1 Pedro capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5, el verso 2 al 5, nos dice así, para la gloria del Eterno y nuestra edificación. Pastoreen el rebaño de Yahweh que les ha sido encomendado, cuidándolo espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón. No como enseñoreándose del rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos, para que cuando sea manifiesto el príncipe, los pastores reciban de él una corona de gloria que no se marchita. Y ustedes jóvenes, sujétense a sus dignitarios y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque el Todopoderoso resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. El pastor apacienta y su iglesia le escucha y le sigue. Si todos llegamos a entender las ventajas del compromiso, pues mire, seremos gente muy complacida en este mundo. Porque el Eterno hace un compromiso con nosotros. En Josué capítulo 1, Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé y te ayudaré a conseguir éxito en todo lo que tú hagas. Nosotros tenemos que honrar nuestro compromiso, igual que Él honra el suyo. Buscándole y adorándole, agradeciéndole, haciendo que lo que Él espera de nosotros podamos cumplirlo. Y evitando lo que Él no quiere. El mundo en el que vivimos hoy en día muchas veces ignora los 10 mandamientos. Pero mira, los 10 mandamientos nos enseña por 4 de esos primeros mandamientos que hemos leído, cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra relación y compromiso con el Todopoderoso. Y los otros 6 son cómo nosotros tenemos que actuar con nuestros semejantes. Cómo tenemos que ayudarles, cómo tenemos que respetarles y cómo tenemos que cuidar de nuestra interacción con ellos. Y además nos enseña la palabra
la importancia de compartir estas nuevas de salvación. Yeshua muerto y resucitado, esperanza de gloria. Usted ha oído esto muchas veces, pero deje que eso penetre. Usted reciba ese pensamiento con todo lo que encierra. El Todopoderoso envía a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nosotros que hemos pecado y ahora reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, le pedimos a Él que nos perdone. Él nos perdona y tenemos oportunidad a ser salvos. Tenemos en esto que entender que somos bendecidos para bendecir. Aleluya. Y entonces, mirando eso de cerca, mirando el valor de ese compromiso, mirando que Él se compromete hacia nosotros y nosotros nos comprometemos hacia Él, y así llegamos a entender los beneficios. Mire, tenemos metas que vamos a lograr y vamos a realizar nuestros sueños y podremos luego testificar de sus grandezas y a muchos recomendar nuestra fe. Yo le hablaba hace poco a alguien y le decía, ¿usted sabe lo que es un compromiso? Y él decía, sí, entiendo. Pues mire, yo hice un compromiso con el Padre Celestial. Pero Él hizo un compromiso conmigo antes de aún yo haber nacido. Porque de tal manera amó el Todopoderoso al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en que Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es un compromiso. Y lo hizo antes de yo nacer. Entonces, cuando yo hago mi compromiso con Él, pues solo estoy asegurando esa trayectoria para llegar a Él. Él hace el resto. Y luego viene la bendición. Luego viene la respuesta del cielo que me dice a mí, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Y así tú prosperarás en tu camino, porque es su deseo que seamos prosperados como nuestra alma prospera y que usted y yo podamos declarar eso sin miedo en cualquier sitio, en tiempo y fuera de tiempo, para que este mundo pueda entender los beneficios que hay en servirle al Padre Celestial. Haga ese compromiso, mantenga ese compromiso. No falte a ese compromiso y verá los beneficios, recibirá lo que usted necesita. Él ha declarado que usted será más que vencedor o vencedora a través del Mesías que apoya su palabra. Gracias a ustedes porque han estado ahí